Hola, ¿cómo están? Y acá nomás ya volvimos con ustedes. Muchísimas gracias a los que ya vienen de la sala anterior, a los nuevos que están llegando ahora. Así que impresionante el maratón de los jueves. Recién vimos un excelente estreno de No Siempre Nieve Moscú, así que bienvenido todos los jueves a las 19 horas con Cristian La Mesa. Y ahora nomás para tratar el tema de las elecciones en Rusia con Marcelo Ramírez. Muchísimas gracias de corazón a todos ustedes por acompañarnos. Y como es un programa más cortito, de apenas una hora, ahí nomás le traigo a Marcelo. ¿Cómo estás, Marce? Distraído un poco. Contame, antes de traer a Cristian, que se habló muy poco, ¿no? De las elecciones ahí en Rusia. ¿Qué es lo que qué es lo que sucedió? ¿Cómo fue el tema? Buenas noches. Sí, sí. No, no estaba distraído, estaba mirando el chat y la discusión sobre el cripto. Es un tema que después tendremos que hablar con Francisco Uribe, que explique, porque yo hice un comentario, una broma sobre las cripto, porque estaban hablando de si servían vodka, y que sí, vodka virtual y que lo pueden pagar con criptos. Y quedó y se produjo una sensación de qué está hablando. Entonces, podríamos hacer una charla para que se entienda. Las criptos, el Bitcoin y otras, ahí creo que, si no recuerdo mal, 18.000 monedas diferentes. Electrónica, la más conocida, obviamente, es el Bitcoin, pero sería bueno por ahí entender algo, inclusive nosotros mismos, porque nosotros tenemos un poquito más la evaluación política, pero podemos tratar de entender también cómo es en la práctica, cómo funciona esto, porque seguramente no criptomonedas privadas o sin dueños, pero los bancos centrales las van a imponer en todo el mundo. Ya estamos viendo eso que va a ser. Básicamente es un dinero digital con una tecnología blockchain. Así que bueno, con respecto a las elecciones, que es lo que me estabas diciendo, pasaron absolutamente desapercibidas. Entonces, bueno, creo que es hora de hacer un balance, ya que nadie lo hace, lo haremos nosotros. No se enterará todo el mundo, pero bueno, por lo menos los que les interesa la geopolítica, les interesa lo que pasa en el mundo, bueno, van a ir dándose cuenta que traemos algunas noticias y algunos análisis que no se escuchan por otro lado y que son claves para entender precisamente dónde estamos parados y qué es lo que está pasando, ¿no? En el caso de Rusia, el tema de las elecciones es muy significativo y hay algunas cosas muy interesantes que vamos a charlar con Cristian. Pero, por ejemplo, hay un documento del 16 de septiembre del Parlamento Europeo donde ya criticaban las relaciones con Rusia y pedían sanciones de la Unión Europea por las elecciones que iban a ser el 17, el otro día, entre el 17 y el 19, creo que fueron las elecciones. O sea, antes de que se produzcan las elecciones, ya la Unión Europea había decidido sancionar las elecciones por irregularidades. O sea, es por lo menos una idea de cómo viene la mano, de por qué no te enterás, porque no encontraron nada que les pueda ser útil en su campaña de propaganda. Y esto tiene mucho que ver también después con lo que ayer hablábamos del tema ahora de Francia y el problema del AUKUS y todo ese tipo de cosas, que está todo más o menos ligado. Está muy candente el tema de Rusia. Rusia es el enemigo número uno del globalismo y en Europa creo que está más mal que otra cosa hablar solo sobre el hecho de Rusia, excepto que sea para una crítica profunda, ¿no? Entonces, no habiendo nada para hacer, me parece que se habló poco. Bueno, y eso es hoy la idea de que Cristian nos ayude a entender cómo es la política interna rusa, los principales partidos, qué pasó en las elecciones, qué pasaron con las denuncias, y bueno, los principales temas que seguramente Cristian maneja mejor que nosotros. Muy bien, voy a traer a Cristian entonces para saludarlo nuevamente. Hola Cristian, para aquellos que no nos han visto antes, un placer tenerte por acá. Hola Ivonne, hola Marcelo, ¿cómo andan? Un placer enorme para mí. Cristian, en realidad lo que voy a hacer es dejarlos un ratito para una buena charla de café que cuente lo que está sucediendo con las elecciones en Rusia y volveré un poquito más tarde para ver las preguntas del público. Así que, Marce, está en tus manos el tema. Sí, qué raro, porque ya había comido algo y bueno, así que es extraño que nos abandone así, pero normalmente se va a comer algo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene en mente.
Bueno, Cristian, bueno, escuchaste un poquito lo que decía y antes de meternos en la elección en sí, me gustaría empezar a entender, tener un panorama de cómo es la política rusa, porque si no vamos a hablar muy en abstracto y nadie va a entender. Estaba escuchando el programa anterior, me pareció muy interesante. En un momento escuché Nikolai Kichilov, que había hecho un acto heroico, y después, viste, se me vino a la mente el Kichilov conocido, pero después lo pensé un poquito y dije, acto heroico no, debe ser otro. No, es otro, es otro. Es otro, ¿no? Es una simple coincidencia. ¿Se da cuenta que hay que conocerlos mejor? No todos los que tienen nombres raros son iguales, porque a veces hay una asociación inconsciente, ¿no? Si es ruso debe ser así, no, nada que ver. Cristian, hoy estaba viendo una nota en un medio español que hablaba sobre el tema de Rusia y decía que desde 1999, o sea, básicamente desde que Putin gana las elecciones, accede al poder en realidad, y después ya creo que fue el último año de Yeltsin, si no me equivoco, ¿no? El 99. Claro, Yeltsin renuncia justo el 31 de diciembre del 99. Claro. Y asume el 1 de enero Vladimir Putin. Y en esa circunstancia, y desde las elecciones del 2003 en adelante, nunca hubo un cambio significativo en lo que es la Duma. Hay 4 partidos que son predominantes: Rusia Unida, el mayoritario, el Partido Comunista, el Partido Liberal Democrático y Rusia Justa. ¿Me puedes poner un poco en contexto de más o menos tener una idea de qué representa cada uno de estos 4 países, más o menos partidos, qué piensan, cómo los podemos ubicar ideológicamente? Dentro de todo, a ver cómo lo podemos entender desde acá, con esta cosa de categorías de izquierda o derecha. Por ahí hay que tratar de ampliar un poquito más para poder ubicarnos. Sí, bueno, a este respecto, después de caracterizar un poco a cada uno de los partidos, creo que es interesante, que es algo que yo venía pensando como para proponerte, porque también creo que, y haciendo un paralelismo entre las recientes elecciones de medio término aquí en Argentina, también caracterizar un poco a los dos pueblos, ¿no? Porque ahí hay un tema entre los votantes. ¿Qué vota mayoritariamente cada pueblo? Y sin duda el pueblo ruso vota mayoritariamente de forma coincidente, más allá de que pueda haber variedad de partidos. Siempre sabemos que en las elecciones de medio término se atomiza mucho más el voto. Una elección presidencial, el presidente Putin la gana holgadamente por un 70-75%, números más, números menos, pero digamos que más o menos andan esos márgenes de aceptación y de popularidad. Puede bajar al 67, que sería bajar al 67, es medio loco decir bajar al 67. Esto me viene a la mente cuando Infobae presenta en nuestro país que había habido una especie de derrota electoral cuando en una elección de medio término con una pandemia encima obtiene casi Rusia Unida prácticamente el 50% de los votos. Pero bueno, sin desviarme demasiado de lo que me estábamos pensando, Marcelo. Rusia Unida, sabemos muy bien, viendo la política del presidente Putin de los últimos 21 años, qué principios, qué valores representa. Hay quienes lo caracterizan como un partido conservador, nacionalista. Yo creo que hay que entender un poco más que eso. Vos hiciste un acto de humildad, pero yo tengo que echar justicia sobre el tema y vos sabés muchísimo de Rusia, yo difícilmente puedo enseñar algo, y vos sabés mucho y conoces mucho la imagen y lo que es el presidente Putin con el libro espectacular que escribiste. Entonces, yo creo que hay un error conceptual si uno lo define simplemente a Putin como un nacionalista o un conservador. Creo que Putin trasciende muchísimo más esto, creo que hay que entender lo que es el pragmatismo de Putin en cuanto a la política exterior, a la geopolítica e inclusive a la política interna. Quiero acá, sin extenderme demasiado, pero hacer un par de hitos. El presidente Putin le devolvió a la Federación Rusa un himno nacional,
que prácticamente durante 10 años Rusia no tuvo un himno nacional. Cuando se quitó como himno nacional al himno de la Unión Soviética, pasó a ocupar ese lugar, pero no de forma oficial, una canción patria. O sea, a Rusia la despojaron de algo tan importante como es un himno nacional. Quien se lo devuelve es Vladimir Putin, y se lo devuelve con la forma, la música del himno nacional de la Unión Soviética. Y el autor de la letra, que no sé al día de hoy, pero estaba vivo en ese momento, es del año 36, el himno soviético, reformula la letra y lo que hace es justamente las loas a la patria rusa, ¿no? Eso es más o menos de lo que consta el himno, como cada himno nacional. Reinstauró empezó a lograr el resurgir de este orgullo nacional, ¿no? Las fiestas patrias, las fiestas patrióticas, el 9 de mayo, el Día de la Victoria, el resignificar y poner en los desfiles del Día de la Victoria, detrás de la bandera de la Federación de Rusia, a la bandera de la victoria, la Flag Paviedi, esta bandera que en el programa anterior le mencionaba a Ivonne, que es la primera bandera soviética que entra en Berlín. Entonces, yo creo que Putin logró a través de su política y de su partido englobar y devolver ese orgullo nacional y tomar las mejores tradiciones, lo mejor de cada parte de la historia rusa, y sin beneficio de inventario. O sea, los rusos somos esto, hicimos esto, somos grandes y tenemos un lugar en el mundo. Esto es lo que el pueblo ruso, yo creo que, más allá de políticas internas que para mí son sumamente virtuosas, logró sacar al país adelante de unos ruinosos y tremendos años 90, que yo sinceramente creo que lo que pasó en la Argentina en los 90, que muchos lo recuerdan, lo recordamos con cierta tristeza, fue una caricatura comparado con lo que sufrió Rusia. Lo de Rusia intentaron devastarla hasta lo más profundo. Con esto, y me extendí un poco más, hago una caracterización del qué vota el pueblo ruso, que considero yo que vote el pueblo ruso cuando vota a Rusia unida. Que ya el nombre de la agrupación nos está hablando de esto que decía antes, ¿no? De rescatar las mejores tradiciones y amalgamar en ese espíritu y en ese sentir nacional. Segundo partido más votado a lo largo de esta corta historia de la Federación de Rusia actual. Partido Comunista de Rusia. Siempre fue el segundo. Es más, estuvo a punto de ganar la presidencia en la elección donde es reelegido Boris Yeltsin, de no ser por una campaña mediática muy fuerte, financiada y apoyada por los medios privados, que eran propiedad de los oligarcas rusos, que fueron los que se robaron todo el país. De no haber sido por esta campaña tan fuerte que hicieron en favor de Yeltsin, el Partido Comunista muy probablemente hubiese ganado las elecciones de ese año. Después con Putin obviamente siempre mantuvo este liderazgo frente al pueblo soviético, pero el segundo, el Partido Comunista, es un partido que obviamente defiende los intereses populares, defiende las tradiciones de la época soviética y defiende la soberanía y la autonomía del país. Entonces, ahí vos, fíjate, Marcelo, que tenemos un nexo en común, ¿no? Nacionalismo y defensa de los intereses del país, frente a el acoso occidental, esto que vos nombrabas del Parlamento Europeo, por ejemplo. El otro partido, el tercero que vos nombraste, que es el de Zhirinovsky, si no me equivoco, es un partido que es difícil catalogarlo, conservador, le dicen de ultraderecha. Yo lo caracterizaría como una onda muy cercana a Trump. Me animaría a decir eso. Y no me simpatiza este partido, pero es un partido que sí tiene en común con los otros la defensa del nacionalismo ruso. Y para terminar, el partido Rusia Justa
debo admitir que no es un partido sobre el cual haya estudiado mucho, pero sí conozco a un partido de la coalición en la cual se integró en esta elección, que es el partido Saprabdu. Saprabdu quiere decir por la verdad. Y es un partido liderado por el escritor Zaha Prilepin, que de hecho ha escrito un libro sobre Putin también, igual que vos. Tuvo experiencia militar en los conflictos de Chechenia, es un nacionalista de pura cepa y se autodefine el partido Saprabdu como un partido neobolchevique. O sea, de vuelta, si nosotros juntamos todo el resultado electoral en los últimos comicios de estas 4 agrupaciones, tenemos, si no me equivoco, algo así como el 80-85%, si no me estoy equivocando. Entonces, eso también me parece muy interesante, como todos los votantes, más allá de algo que puede ir por otro lado, que es el partido nacionalista definido, los demás también con matices, pero van en un sentido bastante coherente. Y simplemente, y con esto cierro, hay un partido que sacó el 5% de los votos, que el Partido Liberal, algo así se llama, que es un partido sí pro-occidental, sí liberal en el sentido pro-occidental, y sacó que podríamos emparentarlo en la ideología de Navalny, de Alexei Navalny, y se llevó el 5% de los votos, o sea que no sería para mí un mal análisis pensar que la población rusa que adhiere a esas ideas como las de Navalny no representa más de un 5% de los votos, siendo generosos. Yo creo que lo primero que, por todo lo que venís diciendo, lo que queda absolutamente claro es que hay un factor en común que es el nacionalismo. O sea, por nacionalismo por izquierda, nacionalismo por derecha, nacionalismo por el centro, por donde quieran, pero siempre hay algo en común que es eso. Que a veces cuando uno habla del orgullo de ser ruso y que no terminás como de enfocarlo para que se entienda claramente, tiene que ver un poco con esa historia y que yo creo que sí, coincido con lo que vos decís al principio, o en el programa anterior, no me acuerdo, que hablabas del nacionalismo, y que lo despegabas de lo que se entiende acá a veces, comparándolo con lo que fue el nazismo en Alemania. Y la verdad es un problema que vamos a tener que ir resolviendo con el tiempo, porque el liberalismo, ahí también, por izquierda y por derecha, nos ha metido entre ceja y ceja que lo que es nacionalista está mal. Y el nacionalismo en realidad lo que tiene que ver es con el orgullo de pertenecer a algo, el tema de unirse por algo, de defender algo en común, de tener esa visión gregaria que vos hablabas cuando hablabas, recomiendo a los que no lo vieron, vean el programa anterior, donde hablaba de cómo se habían comportado los soviéticos durante la guerra y esa cuestión gregaria de defenderse entre todos, hoy por ti, mañana por mí, básicamente sería lo que estamos hablando. Y todo eso termina, creo que mostrando cuál es la identidad, la forma de pensar mayoritaria en Rusia. Obviamente, porque después aparece, me ha pasado, y dice, no, pero yo conozco a alguien que en San Petersburgo tiene tal... Bueno, hay de todo en un país de 150 millones de habitantes. Lo que uno habla es en términos generales lo que piensa la mayoría y cómo esto influye después en las decisiones políticas que se adoptan y cómo esas decisiones políticas se traducen en políticas efectivas. Cuando uno dice Rusia se opone a la ideología de género, no lo dice porque se le ocurrió, porque a un ruso se le ocurrió decirlo y legislar en contra de eso. Putin en realidad lo que está haciendo es recolectar la opinión mayoritaria de Rusia. Eso es importante porque si uno mañana ve que Putin no está en el poder y está otro ruso, probablemente la línea va a ser exactamente la misma. Y si no es la línea, porque este partido con el 5% de los votos consigue de alguna forma espuria hacerse del poder, probablemente vamos a ver que no va a ser acompañado por el resto de la sociedad. Esas son cosas que a veces uno tiene que ir aclarando para que se entiendan. Ahora, vos mencionaste el Partido Rusia Unida, que es el partido de Putin, y el Partido Comunista. Y veo que hay muchas confusiones acá. Hay mucha gente que cree que el Partido Comunista en realidad es lo mismo que Putin, cuando hay diferencias internas. También, está rebotando Iván el audio.
el Partido Comunista además tiene una característica que es diferenciadora. No sé si yo ahora cuántos partidos en Occidente lo están cambiando, pero hace unos años adoptó la posibilidad de que se incorporen a sus filas los que sean creyentes. Y esto es importante en un país como Rusia, porque creo que ha sido una de las grandes divisiones que hubo en la sociedad rusa entre el comunismo y la gente que tenía fe, e inclusive le abre las puertas a los sectores musulmanes, que sabemos que no van a separar su fe religiosa de su actividad cívica, es parte de su identidad. En función de esto, ¿cuáles son las coincidencias entre el Partido Comunista y Rusia Unida? ¿Cuáles son las diferencias? O sea, ¿hasta dónde hay un enfrentamiento o hasta dónde hay una alianza? ¿Cómo lo podemos entender desde afuera la situación, la relación que tienen los dos partidos más grandes de Rusia? Sí, es muy buena la pregunta. Y yo básicamente lo definiría, como para ser sintético, de la siguiente manera. Las diferencias, o mejor dicho, voy a ir primero por las coincidencias. Las coincidencias, sin ninguna duda, tienen que ver con la política, con la geopolítica. En cuanto a la posición de Rusia en el mundo, a esto de que vuelva a ser, que ya volvió de hecho a ser una superpotencia y un país fuerte, con capacidad de autodefensa y de lograr ser protagonista en el tablero internacional. No olvidemos que justamente la relación de la Unión Soviética, como hablamos en el programa anterior, con las Fuerzas Armadas siempre fue de mucha, ¿cómo decirlo? Prácticamente una cosa dentro de la otra. O sea, no está esta división de la que hablamos con Ivonne, por ejemplo, aquí en Argentina. Entonces, lo que es la matriz ideológica del Partido Comunista, de la Federación Rusa, que se denomina heredero del Partido Comunista de la Unión Soviética, del PECUS, sin duda adhiere y está totalmente en sintonía con esto de Fuerzas Armadas poderosas que tengan la capacidad de defender al país y la posición geopolítica de Rusia actual. Esa para mí es la principal coincidencia. Después, bueno, es muy interesante lo que vos marcabas y sin duda tiene que ver con el sumar popularidad, esto de que sean admitidos entre sus filas los creyentes, ¿no? Creo que también coincidiendo con tu apreciación fue un gran talón de Aquiles del Partido Comunista y de la época soviética, la ateicidad. Y creo yo, a mí no me viene ahora hoy estoy con problema con los nombres, el que fue el candidato a presidente y líder del Partido Comunista cuando casi le gana a Yeltsin y sigue siendo un líder fuerte del Partido Comunista ruso, Yevgeny es el nombre, no me acuerdo el apellido en este momento, me parecía una figura muy interesante política. Sin embargo, debo decir que últimamente ha tenido como posiciones mucho más confrontativas a nivel interno, no quiero decirlo de este modo porque realmente en Rusia actualmente la figura de Trotsky es recordada por 4 o 5 nostálgicos generalmente extranjeros, es una figura bastante denostada al día de hoy en Rusia porque fue un traidor básicamente, pero yo diría que en algunos comportamientos parecería estar, como diríamos en la jerga local política, trotskizándose el Partido Comunista, o sea, como que quiere tirar muchas piedras. Y creo que justamente en este momento geopolítico no sería lo más inteligente para un partido que realmente tiene una representación y creo que inclusive tiene un legado histórico al cual debe honrar. De hecho, que a mí me llamó la atención, con unos compañeros estamos charlándolo, en estas denuncias de fraude, ¿no? que surgieron después de las elecciones, que es algo realmente minúsculo, creo que hablan de algo de 26.000
votos puntualmente donde supuestamente hubieron irregularidades. Estamos hablando de alrededor de 100 millones de votos, ¿no? de votantes. Hablar de 26.000 o 36.000, algo así era, me parece ridículo. Los que hacen esta denuncia es el partido Yablaka quiere decir manzana en ruso, que es un partido que se reviste de esta cosa liberal, esto de ponerle otros nombres, como el partido en Ucrania que se llama Svoboda y quiere decir libertad, y es un partido neonazi, pero bueno. Este partido Yablaka es un partido, entre sus filas estuvo Navalny y ni siquiera tuvo representación en esta elección, no llegó al mínimo de representación. Entonces, que un partido así denuncie fraude es medio ridículo. Y hubo algún cuestionamiento del Partido Comunista sin mucha fuerza, que realmente a mí me llamó la atención porque históricamente no va por esos carriles, pero hay veces que desgraciadamente uno también tiene que pensar, y con esto termino de redondear, que Occidente, los servicios de inteligencia occidentales, los poderes económicos, si en algún momento, según mi visión particular, lograron penetrar el Partido Comunista y los cuadros del Partido Comunista de la Unión Soviética, y desde adentro, no olvidemos que Yeltsin era parte del Partido Comunista de Rusia, en la época soviética, Gorbachev era secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y fueron los dos grandes destructores del país. Así que, tal vez tratándose del Partido Comunista de la Federación Rusa, el segundo partido más importante, no sería de extrañar que esté habiendo alguna operación para penetrarlo y poder generar cierta confusión. A esto le uno, y ya con esto cierro, Marcelo, este llamado de este oscuro personaje Navalny al voto inteligente y a votar al Partido Comunista de la Federación Rusa. Esto es como una especie de trampa perversa, es como decir después mi llamado al voto inteligente hizo que no, ya era el segundo históricamente. Y es lo mismo que yo diga, yo soy poderoso y voy a hacer que mañana salga el sol a las 6:59. Y sale el sol. ¿Salió porque yo dije que saliera o porque iba a salir? Entonces creo que esta diferencia entre Rusia unida, más allá de lo ideológico, que también, y con esto de verdad cierro, el Partido Comunista Ruso quiere volver a la época soviética, quiere volver a la Unión Soviética, y yo creo que, sinceramente, debo ser honesto, a mí me encantaría, debo ser realista, no sé si sería posible. En eso, por ahí, creo que la visión pragmática de Putin tiene mucha inteligencia, tal vez es llegar al mismo lugar por otro camino, ¿no? Lo que Rusia y Rusia Unida plantea. Tenemos también la posibilidad de la unión de Rusia y Bielorrusia, ir ampliando nuevamente ese país grande que era la Unión Soviética. Creo que en eso tal vez les gana y los sobrepasa la nostalgia, ¿no? Sí, hay un partido que reclama volver a los territorios antiguos soviéticos, lo cual, hoy parecería inviable. En el futuro vayan a saber cómo se van dando las cosas, ¿no? Porque como se les arrebataron territorios históricos del Imperio Ruso a lo que fue la Unión Soviética y se generaron estados que antes no existían, tal vez en ese sentido se pueda avanzar. Yo creo que también en algún momento los eslavos deberían sentarse y tratar de resolver sus posiciones. A veces uno ve lo que pasa con Polonia y uno ve una identificación del gobierno polaco con los mismos valores que el gobierno ruso, y sin embargo son enemigos a muerte y se alían con Occidente para tratar de desestabilizar de alguna forma a Moscú. Y en el fondo, si bien unos son ortodoxos y otros son católicos, creo que están en el mismo problema, están en el mismo barco, y Occidente se los va a terminar haciendo saber a los polacos de qué lado están y cómo eso se va a terminar pagando. Te adelantaste un poco, una de las preguntas que te iba a hacer precisamente era sobre el tema de Navalny y la votación inteligente, la aplicación esa que habían descolgado
que las bajaron desde de las tiendas online. Y bueno, y respondiste también por qué, me parece sí, es una posibilidad bastante lógica. O sea, cuando vos decís Navalny no tiene ningún apoyo y te va a decir, pero yo salí segundo proscripto apoyando al Partido Comunista. Y claro, sí, incomprobable. O sea, porque la verdad no hay ninguna posición ideológica que pueda sustentar que él apoye a ese partido. Ahora, también hubo un escándalo con Alexei Michayev del partido Gente Nueva, que decían que en realidad fue un invento del Kremlin para restarle votos al Partido Liberal, que realmente era el partido de Navalny, y de esta manera esterilizar una posible coalición opositora. ¿Vos cómo ves este tema? Vamos ahora a hacerla un poquito más rápido la respuesta porque tenemos 20 minutos y no nos van a dar para tocar el resto de los temas. Sí. No, en ese aspecto creo que son fuegos de artificio porque no representan algo que electoralmente pueda significar el más mínimo peligro para el Kremlin. Entonces es como dedicar energía y esfuerzo para desarticular o vaciar a un posible candidato o a una ideología o algo que en realidad convoca a un 5% de votantes no tiene demasiado sentido en sí. Así que yo creo que justamente todo eso son operaciones que tienen más que ver con hacerse autobombo, también usando una expresión muy nuestra, que otra cosa, ¿no? Es como inventar cosas para también. Yo creo que el Navalny también tiene que justificar ante sus patrocinadores los dineros que cobra. Entonces, bueno, tiene que tirar alguna cebita, alguna cañita voladora. Creo que lo están pagando caro, creo que está sobrevaluado, pero bueno, ya sabrán sus financistas si es buena inversión o no. Bueno, es un tema que tienen, o sea, a veces vos tenés un candidato que más o menos tiene algo de llegada y a veces tenés que inventar lo que no hay, porque al final Navalny era un bloguero, un tipo sin ningún tipo de antecedentes, envuelto en negocios turbios, creo que había tenido una estafa con una maderera, era que había hecho, claro, entonces encima con problemas de fraude. Creo que también en general se encuentra gente que, bueno, que está dispuesta a mejorar sus condiciones en función de vender a su propia patria y después también lo que terminan es siendo presos de la misma situación que crearon, porque yo no sé si a Navalny le conviene o no donde está parado, pero creo que no tiene marcha atrás. Entonces, básicamente, ahora ya la huida es hacia adelante. Otro tema polémico fue el tema de la votación electrónica. Se dio, según lo que yo tengo acá, en 7 localidades, en la ciudad de Moscú, en Sebastopol y en las provincias de Kursk, Nizhny Novgorod, Murmansk, Rostov y Yaroslavl. Y se dijeron que hubo cerca de, o más de 950 ataques contra el sistema de votación, intentos de hackeo. ¿Qué sabes de esto? ¿Cuán confiable es el sistema? Porque nosotros hemos visto que en Estados Unidos fue un desastre, en Brasil están pidiendo que se haga un voto auditable en papel porque saben que van a hacer un fraude, y Rusia estrena votos en algunos lados y que justamente después los cuestionan. Sí, lo que influyó, si bien como vos decís muy acertadamente, fue una prueba, por decirlo de algún modo, lo que pudo influir es en algo así como un 2.6%, una cantidad mínima. Yo creo que también tiene que ver con darle un poco de su propia medicina a Occidente y a las acusaciones sí, totalmente infundadas de Estados Unidos de la injerencia rusa en las votaciones, en las elecciones americanas, cuando en ese caso son infundadas y en este caso Rusia, con la capacidad que tiene tecnológica, detectó y manifestó y lanzó con pruebas de dónde habían provenido los ataques, mayoritariamente desde Estados Unidos, estos hackeos de los que vos hablás. Tal vez tiene que ver con eso, con llevarlos a que pisen el palito, ¿no? Con esta profecía autocumplida también, como, no sé si está bien usado el término en este caso en particular, pero
esto de avisar días antes que van a desconocer por fraude las elecciones que todavía no se habían realizado por parte del Parlamento Europeo. Esto es todo un ajedrez muy sensible. Creo que puede tener más que ver con eso, ¿no? El tema este del voto electrónico. Sí. ¿Cómo se están viviendo en Rusia las tensiones con Occidente? ¿Vos viste el problema creciente que hay ahora con el tema este del Nord Stream 2, del gasoducto, sí, que es clave para Alemania, es clave para la Unión Europea? Los precios de la energía se están disparando en Europa, pues disparando en serio, 300% de aumento en lo que va del año, es una cifra demencial, inclusive hasta para los argentinos, miren lo que digo. Para ellos es una cosa, creo que se tiene que remontar a la República de Weimar para haber encontrado algo así. Y Rusia es el gran proveedor, pero Rusia a la vez es visto como el gran enemigo, como os decía al principio. ¿Cómo se vive en el clima político la idea de acercarse a Europa? ¿Cuánto tiene peso la idea de poder hacer un eje con Berlín y con París, que sería la verdad un vuelco trascendental en lo que tiene que ver con la geopolítica? Si Alemania y Francia se unirían a Rusia, sería un cambio contra el mundo anglosajón, pero sin embargo, por ahora parece que los líderes de esos países no están muy convencidos de que por ahí sea el camino. ¿Cómo se ve en líneas generales la idea de la política? Si en algún momento los rusos se vieron medio seducidos por el mundo anglosajón, creyeron en los 90 sobre todo que si se acercaban iban a ser premiados, y la respuesta, bueno, fue muy clara. ¿Cuál fue? No los destruyeron porque les faltó tiempo o les faltó un poco de convicción. ¿Cómo entonces sería la situación ahora con este otro grupo? ¿Cómo lo ves vos? Con los europeos en sí, no anglosajones. Sí, te entiendo. Es muy interesante y es muy compleja la respuesta, creo yo, porque en los 90, y acá me aparto un toquecito y voy a tratar de ser breve, también estuvo la novedad. Yo creo que estuvo la novedad más que el ser seducidos por Occidente. Y después, obviamente, la desilusión fue grande, y como el ruso tiene mucha memoria y le duele, porque el ruso te cree. El pueblo ruso, acá podríamos rebobinar e ir a no siempre, ni en Moscú. El ruso te cree. Si vos le decís blanco, cree que es blanco. No, porque también te dice la verdad. O sea, si no te banca, te va a decir, no te soporto, no tengo ganas de hablar con vos, no me caes bien, seguí tu camino, yo sigo el mío. Son muy taxativos en ese sentido. Bueno, disculpame, te corto un cachito. A mí me llamó mucho la atención que los rusos en realidad no sonríen. No sonríen si no te conocen, porque ¿por qué te van a sonreír? Lo ven como una actitud de falsedad. Solamente te van a sonreír en otras circunstancias, y nosotros acá lo vemos distinto. Exactamente. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque el ruso no se olvida de la traición o de la desilusión, ¿no? Y yo creo, hay una característica, el ruso no piensa como europeo, no es europeo, el ruso es eslavo y es más asiático que europeo. Tiene otros valores, tiene otra cabeza, tiene otra mentalidad. Y lo que decías de los polacos, hay una diferencia fundamental entre los polacos y los rusos, siendo que los dos son pueblos eslavos, que el polaco quiere ser europeo. En cambio, al ruso no le interesa ser europeo. Está todo bien, puede comerciar, puede tener amistad, puede tener todo con Europa, pero no le interesa ser europeo. De hecho, vos algunas veces has marcado cómo es recordado el llamado Pedro el Grande en Occidente y cómo es recordado en Rusia. Entonces, yo creo que se quemó bastante con leche como para no ver la vaca y llorar. Con Francia, con Alemania, sin duda Rusia querría una buena vecindad, una buena amistad y buenos negocios, pero sabe que por ese lado siempre lo más probable es que reciba el cachetazo, ¿no? Y el pueblo ruso, por lo que yo hablo con la gente que dialogo y que tengo comunicación frecuente y gran cariño, cuando uno les habla de estos temas de Occidente, el ruso no entiende por qué este encono.
Y yo entiendo por qué no lo comprenden, porque es incomprensible, porque Occidente se ha imbuido de una propaganda que si vos sos ruso y vivís en Rusia, sabés que no es real. Entonces les aflige bastante ser tan prejuzgados y tan demonizados, ¿no?, en Occidente. Entonces creo que Rusia va a buscar, como siempre es histórica, la diplomacia rusa es impecable, va a buscar lo mejor posible, pero siempre, como digo yo, ¿no?, esperar lo mejor preparándote para lo peor. Ahora, los europeos dependen de Rusia. El documento de la Unión Europea que mencionaba al principio establecía que había que sancionar a Rusia. Sancionarla, aparte de una cosa muy graciosa, porque es por el tema de Navalny, y esas son las sanciones básicamente, o por el tema de Ucrania, que en realidad son dos problemas que está comprando Europa que no son propios, en todo caso. Pero esto lo hace a costa de perder la seguridad energética, porque no comprar el gas ruso significa pagar un gas mucho más caro y aparte más vulnerable. Y ya se está viendo que con los problemas de la pandemia y demás, se comieron las reservas de gas los europeos y hoy están en una situación crítica. ¿Cómo pensás que va a reaccionar Rusia con este tema? ¿Hasta dónde te parece que van a presionar? O sea, en el fondo, Rusia va a ser como algunos europeos creen, que bueno, va a usar como un arma el gas y los va a desabastecer, o simplemente va a tratar de hacer negocios sin mezclar la economía con la política, al menos directamente. Sí, esto que esgrime Polonia, los países bálticos, Ucrania, respecto de que Putin y Rusia va a utilizar el tema energético como un arma geopolítica, lo puede decir quien desconoce totalmente o tiene malicia en estas declaraciones, porque evidentemente los polacos, los bálticos, los ucranianos no desconocen cómo es la mentalidad y el proceder de Rusia, ¿no? Pero Rusia no mezcla, o sea, tiene, como dije recién, una diplomacia impecable y no mezcla los negocios con la política. Son cosas que van por carriles distintos y yo creo que acá lo que se juega, aparte de los intereses económicos de Estados Unidos con su gas licuado de petróleo y el gas de esquisto, está la renta por el paso del gas ruso a través de Polonia, pero principalmente de Ucrania, que quiere hacerle la guerra a Rusia, pero quiere seguir cobrando las regalías de Rusia, una cosa totalmente esquizofrénica. Y bueno, ahora intervengo. Sí. ¿Querés terminarlo, Cristian? Terminar de redondear la idea, no, porque como ya hace falta poquito, intervengo para las preguntas que quedan pendientes. No, básicamente creo que el tema del gas responde a ver, la Unión Soviética no cerró la llave de paso en los momentos más álgidos de la Guerra Fría, o sea que pensar que va a utilizarlo como un arma geopolítica es una torpeza o es malicia. Una cosa más antes que Oni corte todo. Lo que hoy se volvieron a ver grandes desplazamientos rusos hacia la zona de Crimea. La situación no termina de clarificarse, porque por un lado la Unión Europea... bueno, si tengo que hacer todo, no puedo. Lo que intenta la Unión Europea, lo que aparentemente lo envalentonaron a Zelensky para que vaya contra Rusia y a la vez lo más probable es que lo terminen dejando solo, cosa que Rusia se lo recordó después de lo de Afganistán. Como China le recordó a los taiwaneses la situación, también se lo recuerda a Rusia a Zelensky, como diciendo, fíjate tus defensores como se fueron de Afganistán, vos pensás que van a poner la cara por vos, se van a ir también. Pero a la vez Zelensky siguió enviando tropas, enviando equipos militares, comprando drones turcos, haciéndolos ya operar en el Donbass. Entonces la pregunta es, ¿esto sigue calentando? Parece que Rusia va decidida a recuperar
a mantener a Crimea bajo su dominio, pese a que hoy Erdogan, no sé si lo escuchaste, fue maravilloso porque en las Naciones Unidas le dijo que no reconocía Crimea a Rusia y después al rato le dice a Biden que las cosas con Estados Unidos no están bien y con la llegada de Biden al poder tampoco ayudó demasiado. O sea, lo de Erdogan es digno después también de un análisis especial porque está loquísimo. Pero bueno, hasta ahora le viene saliendo bien. Vamos a ver hasta cuánto puede tirar la cuerda porque se están cruzando muy feo en el norte de Siria y Rusia aparentemente está decidida a limpiar de terroristas turcos o de mantenidos por Turquía y eso incluye también los sectores del ejército turco que están ahí colocados. Entonces básicamente Rusia se acerca al peligro de una guerra con Ucrania por Crimea, una hipotética guerra, pero no sabría si llegaría tanto con Turquía por el norte de Siria. Pero después hay un problema que a veces nos olvidamos, que es el tema del Donbass, que Rusia considera que hay por lo menos 500.000 de ciudadanos rusos ahí adentro y que parecería que hay un consenso interno de que no se los puede dejar solos a los ciudadanos del Donbass porque son rusos y hay que salir y defenderlos. ¿Cómo ves la voluntad de Rusia de intervenir, ya no por Crimea, que ya es su territorio y eso está claro, sino por el Donbass mismo y la posibilidad de que o se queden directamente con toda la zona oriental de Ucrania o que fuercen un cambio de gobierno después de una invasión a Ucrania? Sí, a ver, hay una doctrina, por llamarlo de algún modo, que estableció ya hace años y que se puso en práctica por primera vez cuando fue el ataque artero y cobarde de el gobierno de Georgia a Osetia del Sur, ¿no? Cuando fue, ¿cómo se llama? Saakashvili. Cuando ordena el ataque a esta zona que estaba en conflicto, que había tropas de paz de la Federación Rusa, y era un ataque genocida contra hospitales. Bueno, y en cuestión de semanas estaban los tanques a 30 kilómetros de Tiflis. Entonces, a partir de antes de ese momento, y ahí se puso en práctica esta doctrina de la que yo hablaba, que Rusia iba a defender a capa y espada y costase lo que costase a cualquier ruso en cualquier lugar que estuviese en peligro, porque quedaron muchos rusos diseminados en ex repúblicas soviéticas. Entonces, y en el Donbass tengo entendido que inclusive ya prácticamente 1 millón de pasaportes rusos se entregaron a los ciudadanos del Donbass, de Lugansk y Donetsk. Sencillamente creo que esto es lo que evita que haya un ataque a gran escala de parte de, básicamente, de los grupos paramilitares terroristas ucranianos, porque el ejército ucraniano hay deserciones, los ucranianos no quieren luchar contra los rusos porque son lo mismo, son hermanos, y más allá de aquellos que tienen desviaciones patológicas derivadas de las ideologías nazis y fascistas que vienen ya de tiempo atrás con el banderismo, de la época de la Gran Guerra Patria, son como los bielorrusos, rusos, bielorrusos, ucranianos, son lo mismo, no son hermanos, son lo mismo. Entonces, yo creo que eso dificulta que haya una guerra entre los dos países, porque básicamente no tendrías uno con una magnitud, ¿no? Como para que combate y motivos como para combatir al otro. Y pueden haber muchas bravuconadas, pero todos saben quién es Rusia. Erdogan sí es un personaje para analizarlo en otro contexto y es muy pintoresco. Y necesita hacer esas bravuconadas porque él es esa nostalgia del Imperio Otomano. Pero en la práctica, creo que si bien tiene un ejército poderosísimo, Rusia hoy, vos lo sabes mejor que yo, que sos un experto en temas militares, con un par de misiles desarticula cualquier cosa. Es que inclusive el problema de Ucrania, que siempre fue el ariete de la OTAN, pero hoy la situación que tiene con Estados Unidos lo pone casi como una tercera fuerza en juego. O sea, yo no sé hasta dónde Estados Unidos no va a mirar con cierta simpatía si sacan del medio a Turquía, porque realmente se les está transformando en un dolor de cabeza, porque básicamente los planes
de Erdogan sí es la resurrección del Imperio Otomano. El consenso en general es que no le da la nafta para semejante empresa. O sea, Sí. por más que quiera, es un país poderoso, pero hasta ahí, tiene límites. Y en esta circunstancia, no sé si tendríamos que hablar tenemos un par de amigos como Santos hoy, como Juan Santos, psiquiatras y psicólogos, para trazar un perfil de la personalidad de Erdogan y a ver si de esa manera podemos entender un poquito más a qué juega. Sí, medio una chantada, ese tipo de cosas, pero bueno, a veces te tienta la idea, pues sí, tiene una personalidad que escapa a los análisis geopolíticos tradicionales. O sea, una cosa es jugar en forma independiente y otra cosa es decir, no sé, mañana me embarco una guerra con Estados Unidos o me cargo una guerra con Rusia y me da lo mismo todo, ¿viste? Es medio suicida, pero bueno, es muy interesante. Ivonne me está pidiendo la palabra. No le estoy apurando solamente, sino que diciendo que no estaría mal un programa con psicólogos y psiquiatras para analizar algunos líderes mundiales. En el chat no puede ser, hicieron algunas comparaciones entre las elecciones en Rusia con las cercanas elecciones que tuvimos acá en la Argentina, y bueno, hay que ver los puntos si querés, Marce, te invito, estás mirándome, te invito a este nuevo escenario para que nos acompañe. Así que para trazar un perfil de estos políticos, ¿no? De dónde salen, porque a veces nos llama la atención en el chat comentando. Bueno, Federico Ferro, felicitaciones por su recién formatura, está en Pskov, en Rusia, así que está muy bueno, vamos a estar ahí en contacto. Y hablaba un poco también un corresponsal de guerra, ahí en el medio. Así que es interesante ver de dónde nos habla y de dónde nos escuchan. Damián Núñez, un saludo, no sé si es el Damián Núñez que conozco personalmente, contenta de verlo acá, pero si es más contenta todavía. Así que un gran saludo. Y Cristian, lamento, pero yo no quiero ser la mala, pero tengo que venir a hacer un par de preguntas que hicieron del público para poder dar un cierre a este programa, que indudablemente fue un intercambio muy, muy bueno. Yo estoy probando equipo nuevo, por eso me cambié de escenario, tengo buena compañía acá, por si no lo pudieron ver todavía. Así que estamos tratando, ¿no? Yo vine a molestar, si no hubiera invitado a Marcelo que me acompañe en este lugar, pero bueno, ahí estamos tratando de hacer un cierre prolijo, a pesar de que algunos no dejan. Voy a ir con una pregunta que vi acá. Bueno, hablando de las elecciones argentinas, me dijeron que confirmaron algo muy importante, algo que va a generar una gran cantidad de votos a este gobierno, sin dudas, que es el embarazo de la primera dama, ¿no? Así que son reacertados en la estrategia. Así que vemos en las estrategias, comparamos las estrategias de Putin, la cantidad de votos que sacó, y vemos la estrategia de los nuestros. Así que ahí yo ya pasé el mail hacia tvproducción@gmail.com para aquellos que quieran comunicarse con nosotros. Son muy bienvenidos todos. El que dio la noticia fue Federico, no fue Federico el que dio la noticia, pero bueno, esto no es Rodrigo Fernández, claro, hablando de cosas importantes, ahí está, el embarazo de la primera dama. Estaba haciendo tiempo para encontrar la pregunta y la voy a poner, en la de Omar Villava. ¿Cuánto sacó Putin en las mesas femeninas? Si hay esta división allá. Así, ¿cuál de los dos quiere contestar primero? Marcelo. Cristian, por favor, porque tengo a Marcelo bloqueado. A ver, primero, esto puede sonar trivial, pero las mujeres rusas año tras año eligen al presidente Putin como el hombre más sexy de Rusia. Puede parecer trivial, pero las mujeres rusas lo aman a Putin, aman todo lo que representa.
Y no hay, o no entendí bien la pregunta, pero no hay estas divisiones entre el pueblo ruso. Sinceramente, yo lo he vivido, lo he palpado, estando allá, hablando. No son temas allá. Fue una pregunta hecha con ironía, me Ah, imagino. yo estoy cada vez más. El dato se puede averiguar, creo que todo se puede averiguar, ¿no? Yo creo que ganó más votos en las mesas femeninas, inclusive. Claro, bueno, por eso. ¿Y en las mesas no binarias? No hay. En las mesas no binarias no hay que es país atrasado. No hay. Se ocupan de cosas menos importantes. Sí, exacto. Bueno, tenemos que mandar una avanzada allá para explicarle cómo funcionan las cosas acá en el mundo real. A ver, la pregunta de Rolo Gandolfi. ¿Los partidos pro-occidente son necesariamente tóxicos lacayos de Estados Unidos y Gran Bretaña? Yo particularmente considero que sí, son muy poquitos y la mayoría de ellos tienen nexos y financiaciones de ONGs y demás cuestiones que otro día tendríamos que hablar como, por ejemplo, un candidato en Rusia no puede tener una cuenta bancaria en un banco extranjero o en el exterior, no puede tener doble nacionalidad, no puede tener residencia en otro país. Acá tuvimos un presidente que tenía nacionalidad italiana, Mauricio Macri, tiene dos pasaportes, en Perú Fujimori, cosas que son incomprensibles. Bueno, Rusia es un país en serio en estos aspectos y entre otras cosas tiene esos filtros que me parecen más que lógicos, que alguien que no confía en su país para tener sus ahorros, bueno, no seas funcionario, no seas presidente, no seas candidato de este país, lo mismo si tenés otro pasaporte por si las moscas, ¿no? Pero Marcelo sin duda va a poder agregar algo interesante en este aspecto. No sé si es interesante, me estaba causando gracia pensar que quedaríamos nosotros huérfanos de políticos si llegamos a pedir que no tengan cuentas afuera, que no tengan doble pasaporte. Nada, estamos liquidados. Yo te agregaría una cosa más también, que sus hijos no tengan... Puede ser, vos porque sos un chauvinista. No está deconstruido todavía. Bueno, y aparte hay una cosa, chicos, les agrego una cosa más. Hay una cosa que es... No, papá, yo quería agregar una cosa, entonces eso bueno, se perder el hilo. Dale. Yo también diría que vean el tema de los hijos que se forman en universidades norteamericanas o británicas. Esto estaría bueno porque los políticos nuestros, la mayoría de los hijos están formados allá y después vienen y nos bajan toda la línea cuando aprovechan la inercia paterna para tener posiciones públicas. Bueno, y justamente hablando de este tema, vamos a ver cómo va desarrollando las elecciones y otros lados. Lo que les cuesta entender con respecto a Putin es que tienen algo que tiene razón, porque acá se dice, bueno, en su vida privada que haga lo que quiera. No, porque es una persona que acepta dirigir a un país, o sea, tiene que dar el ejemplo, ¿sí? Tiene que ser un ejemplo a seguir, porque no es que solo está dirigiendo un país, está siendo un ejemplo para los jóvenes que quieren alcanzar algo, tiene que transmitir algo de esta nacionalidad, de ese deseo de defender la patria. ¿Quién va a querer defender una patria de Alberto Fernández? No, hablándolo en serio, o sea, ¿quién saldría a la guerra por Alberto Fernández? Entonces, el tema es, ¿quién saldría a la guerra por Putin? Preguntamos en Rusia. Eso era lo que yo ayer decía cuando hablaba de lo que pasa con los chinos, que los chinos están... Estoy rebotando. Los chinos están con una moral muy alta porque se ven a sí mismos como un sistema exitoso, un sistema superior al de Occidente, y son hipernacionalistas. Yo conté muchas veces el caso de la historia de una chica que era una atleta y que yo un día la entrevisté y le pregunté cómo era el tema de las regalías que tenían, cómo le pagaban, ¿viste? Y se ofendió, pero se ofendió mal. Tuve que cortar el programa y tratar de calmarla y explicarle que acá es normal tener un representante que cobra y ella no. Me explicó entonces cómo funcionaba en China.
vos a los 5 años sos seleccionado, trabajás para el Estado y estás agradecido de tener la oportunidad de poder representar a tu país. Se te paga un sueldo normal y recién cuando vos te retirás empezás a... educación. Bueno, sí, te dan todo, obviamente, te dan todas las posibilidades y recién cuando vos te retirás podés empezar a hacer tus contratos privados con empresas de deportes o lo que sea. Y a ella le parecía ofensiva no entender que era su deber, como China, hacer eso. Y esto es un tema de comunismo, volvemos al tema del nacionalismo. El problema que tenían los chinos es el nacionalismo, y en eso se pueden ver también lo mismo que pasa con un ruso. O sea, hay cosas que son inconcebibles, y nosotros tenemos una sociedad que se ha degradado tanto, que te considerarían un idiota, no un héroe o un patriota. Te consideran un idiota y cómo no aprovechaste. Lo mismo que pasa con un político, un empresario, cuando vos le decís, pero ¿cómo tenés una cuenta para sacar las ganancias de acá, la tenés en el exterior? Y bueno, pero si no se puede confiar en este país. Y cuando te contestan eso, la mayoría de la gente se pone razonable y dice, bueno, sí, tienes razón, acá te agobian, qué sé yo. En vez de tratar de decir, bueno, cambiemos el sistema, está bien, tienes razón, hagamos eso. O sea, nos quebraron por dentro y después lo que estamos viviendo es fruto, consecuencia de eso. En Rusia intentaron, pero creo que lo que permaneció fue ese centro duro todavía y que les permitió regenerarse. Muy bien, lo tengo que terminar acá. A silenciar a Marce hasta mañana, si quiere. ¿La OMS no la aprobó? No, creo que sí, creo que la aprobó. El problema es acá en la Argentina o la Comunidad Europea que no acepta. Sí, vi un comentario ahí en el Facebook. Muchísimas gracias, Joaquín. Te dice que está totalmente de acuerdo con vos, Marce. Lo que sí, alguien comentó que necesitaría... Dijo, yo quisiera Argentina tener, bueno, lo de la novia rusa después. Tener un Putin como presidente. Yo creo que debemos encontrar a nuestro Putin, porque el problema es que está pasando en nuestra región es que estos países faltan nuestro Putin, falta nuestro líder, faltan a alguien, un movimiento, una idea que uno quiera seguir y quiera dar la vida por ello, ¿no? Y yo creo que falta, como dice Dugin algunas veces, encontrar estas nuevas palabras donde sacuda nuestros corazones y nos da un sentido en la vida. Y yo digo sentido en la vida refiriéndome a la nación, ¿sí? Refiriéndome incluso a la espiritualidad o a lo que le falta a los jóvenes que hemos hablado en tantas oportunidades, que les está faltando en la vida este espíritu de lucha, esta cosa de qué va a pasar con el futuro. Creo que este es un tema también muy interesante para abordar. Cristian, muchísimas gracias por dedicarnos tanto tiempo. La verdad es que lo de las elecciones estuvo increíble. Ni hablar de no siempre nieve Moscú. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves a las 9 horas y vamos armando temas como este que son tan interesantes y que poco se habla en los grandes medios hegemónicos de comunicación. Bueno, el agradecido como siempre soy yo, un lujo para mí estar con ustedes. Y bueno, vamos hablando, como dije en el otro, en No Siempre Nieve en Moscú, ustedes tienen un mérito enorme que es hacer y decir las cosas que no abundan en los medios audiovisuales. Así que bueno, vamos para adelante. Vamos por más. País happy. Ok, pues yo tengo que ponerme a todo con el ruso que viene ahí medio complicado, pero vamos de a poquito. Большое спасибо, Cristian, Marce, nos estamos viendo ahora en un ratito y en cuanto a ustedes, audiencia maravillosa, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tan buena energía que ponen en los comentarios, aún aquellos que de repente no están 100% de acuerdo con nosotros, pero sí tienen la inquietud de preguntar, de estar ahí. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Damián Núñez, que ya se está... ¡Ay! Es el Damián Núñez que yo digo, es un alumno, así que, Damián, muchísimas gracias. Ahí a mis sabones, me re emociona, Damián, porque extraño muchísimo
dar clases de ese parque, hacerlos transpirar, hacerlos ahí, pasar este momento tan maravilloso con ustedes. Así que un placer, la verdad, un gran placer verte acá en el chat. Y bueno, un placer así como a todos ustedes estar ahí apoyándonos, escuchándonos. Así que nos estamos viendo este sábado a las 15 horas con Jorge Rulli. Muchísimas gracias y ahí va con mucho cariño. Dejo para terminar con el mensaje de Damián Núñez. Que queden todos muy, muy bien, terminen muy bien la noche.